Hola, mi nombre es Fernando Buitrago y este es el programa Buitrago Vertical y Objetivo, que se transmite por Buena Radio. Hoy es día jueves, si mal no recuerdo, siempre estoy perdido, 21 de agosto del 2025. Mi primer segmento, y voy a tratar de, yo soy un empírico en lo que tiene que ver, soy ingeniero en sistemas, nos dedicamos hace un tiempo ya al periodismo, hemos estudiado mucho temas del ejercicio del periodismo, porque con el periodismo sucede que no es como no es como ingenierías específicas, que tienes que tener conocimientos ingenieros, para así decirle, matemática, física, sino que el periodismo es un ejercicio. El periodismo es dedicarse, estudiar y dedicarse a comunicar, a exponer realidades, a analizar realidades. Es un ejercicio. Hay escuelas que te enseñan esas cosas, también te enseñan comunicación social, a expresarte y otra regla, y a eso llaman de que tú eres graduado de periodismo. Sin embargo, los grandes periodistas de la humanidad no pasaron por escuela alguna. Es muy pequeño sesgar si eres periodista o no, si pasaste por tal escuela o no, porque no es una ingeniería, es un ejercicio. Entre las cosas que me gusta estudiar es el comportamiento humano. Los humanos, desde los mencionados pecados capitales, los humanos tienen carácter, tienen actitudes, tienen características que son hereditarias, muy complejas. El ser humano es muy complejo. E incide en él dónde tú naces, cuál es tu idioma, cuáles son las costumbres de tus antepasados, qué te inculcan. Y así estamos nosotros, los del Caribe, que heredamos la herencia española, valga la redundancia, que además viene cargada con herencia visigoda, berebere, del norte de África, y árabes que conquistaron todo el norte de África y junto con los bereberes conquistaron lo que es la península española hoy. Por lo tanto, todos los que somos herederos de españoles, que tenemos incluso sus apellidos, puede que en nuestros genes esté sangre de todos ellos, más romanos, quién sabe si un poco de griego, y a lo que somos hoy, que somos herederos de la conquista española, entonces se unen otras características, que es la cercanía de los franceses. Los franceses estuvieron cerca aquí en Haití, pero además, incluso en Cuba, durante un tiempo, ser cool era conocer París. Incluso en épocas de la conquista española, los buenos eran, los que sabían eran los que conquistaban París. Siendo todo esto, yo cada cierto tiempo voy a hablar de personajes que pintan el crisol, el arcoíris de lo que es el ser humano. Y hoy voy a hablar de los poca cosa, pica pica, mediocres, ridículos, que a veces llegan a miserables. Tú pasaste por delante. ¿Qué es un poca cosa? Es que estamos en vivo y aquí hay 2 o 3 personas. Entonces, ok. ¿Qué es un poca cosa? Los poca cosas son personas que tienen aspiraciones más allá de
sus posibilidades. Y tengo que confesar que yo quise ser cantante. O sea, como todo niño, tal vez soñé, que yo recuerde, nunca quise ser bombero. Nunca me llamó. Ustedes saben a qué yo le huía, al circo. A mí nunca me gustó el circo. Nunca. Yo recuerdo que mi madre un día me dijo, escoges, o te quedas en La Habana para ver el circo soviético, que era como el circo famoso ese ahora. El circo soviético venía con todo, o sea, con todo, malabaristas de todo tipo. O vas para el campo, a donde está tu abuelo y tus tíos y tus primos, y te pones a montar caballo y vas a la costa a pescar y eso. Y yo preferí siempre la vida del campo antes de quedarme en La Habana esperando a ver una función de circo de unos perritos que caminaban y unos payasos. Divertido, pero a mí nunca el circo me gustó de niño, nunca, nunca. Ni los malabaristas me hacían, ni los que tiraban fuego, nada de eso. Un niño raro yo era, muy rebelde siempre, muy travieso. Di muchos dolores de cabeza a mis padres, pero nunca le falté respeto a nadie, como no lo falto hoy. Los poca cosas son personas que buscan la manera de ser reconocidos. Hay gente que le llaman complejo de inferioridad. Hay gente que quieren salir electos de lo que sea. Y hay quienes se autocalifican, se autodifunden. En Cuba decimos, ese no tiene abuelita. Son los yo hice tal cosa, yo hice tal cosa. Y se manifiesta el ser de poca monta, normalmente busca cómo insertarse y cómo brillar. A veces lo hacen a costa de otros. A veces pasan a ser elegidos solos para ser peones. O pasan, conozco uno cerca aquí, que fue a un evento le pagaron la política, un político le pagó un viaje a un evento de esto, de un congreso de esto de política que se da, creo que se ve en el Perú. Y el hombre tiene ese certificado de participación. Y peor, le vende a la gente que él es un experto en política y lo que tiene es un certificado de participación. Este tipo de personajes buscan estar en plancha, tanto gremiales como políticas, y a veces están en programas, se meten a comunicadores para no comunicar nada, porque el poca cosa no tiene conocimiento de nada. Entonces no logran brillar por las capacidades que tienen y se agarran a títulos de participaciones colgadas en la pared. He sido víctima personalmente de los personajes de poca monta. Los personajes de poca monta normalmente, además de convertirse en mediocres, terminan envidiando, he hablado de ese tema muchas veces, el conocimiento y o el talento. Y yo tengo que reconocer que ayer que estaba escuchando un poco a Steve Perry del grupo Journey y después estuve escuchando a Freddie Mercury, yo, quién sabe, siento un chin de envidia, un poco de envidia de no tener esa capacidad de voz. Pero durante mi adolescencia, sobre todo movido por el amor, llené y volví loco a gente haciendo de que yo era cantante.
Ayer yo recibí un video de unas palabras que le hicieron a uno de estos personajes. Y me di cuenta que nosotros, los seres humanos, debemos de tener, lo comentaba ahora mismo con el máster, con Sebastián, debemos de tener conciencia de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer? ¿Hasta dónde llegan nuestras capacidades y dónde hay que poner una línea? Porque tú no solo no eres cantante, nunca vas a ser cantante. Y tienes que entender, los que buscan cargos, arrimarse a políticos, ponerse en planchas, en planchas digo yo, de elecciones, que su nombre salga, hacer algún titular. A veces ustedes, y se ve mucho ahora en esta mala comunicación que nos arropa, comunicadores dándose bombo a ellos mismos. El comunicador tal expresó y ellos mismos se están dando bombo por una simple razón. Nadie habla de ellos. Cuando emiten una opinión, nadie habla de la opinión que ellos emiten. Y eso casi siempre tiene que ver con que o se tiene talento, o se tiene conocimiento, o simplemente, y tiene que ver con el talento, no tienes el poder de enganchar a quien te escucha. Y eso tiene que ver con otros dotes que a veces se estudian, pero no siempre se asimilan. Porque muchas veces requieren de conocimiento acumulado. Cuando tú tienes mucho conocimiento, sobre todo en el ámbito de la comunicación, pero también en la política, también en la abogacía. La experiencia no se improvisa. Y hay veces que tú te das cuenta que hay comunicadores, periodistas, abogados, que tienen dotes. Por ejemplo, hay abogados que para defender defienden de forma natural a la persona que representan o acusan si son fiscales. Pero hay otros que tú te das cuenta que por más que quieran, no tienen los dotes discursivos. Y República Dominicana tiene ejemplos de buenos y malos. Y eso no, en verdad no te hace ni mejor abogado ni peor abogado. Te hace simplemente que tú no tienes dotes. Por eso, cuando hay una barra de abogados, hay unos que hablan y otros se quedan atrás en la parte técnica, porque no todo el mundo tiene los dotes de la palabra. En comunicación pasa igual. En comunicación hay gente, yo creo que lo que ha mancillado el tema de la comunicación en la República Dominicana, una tiene que ver con el conocimiento. Hay muchos que toman un micrófono en la boca, pero no tienen nada que decir. Lo que hacen es leer el periódico y repetir exactamente lo que leen en el periódico. Son gente de poca monta. Son gente de poca monta. Por desgracia, a veces los contratan en los llamados medios nacionales, que yo les llamo de cámaras grandes, porque ellos llegan, son medios que ellos llegan con unas cámaras inmensas, con unos trépodes que pesan mucho, pero tú, por tú estar ahí, no necesariamente eres bueno. Y yo estoy ahora mismo en un proceso de reflexión y por eso es que quería hablar de este tipo de personas de poca monta que necesitan un título, necesitan, como si le fuera la vida, ser reconocidos por algo o por alguien, como si la vida fuera eso. En la vida es importante el reconocimiento. Pero también es importante tú saber quién tú eres para que la gente te reconozca por lo que tú eres y no por lo que tú pretendes ser. El pretender ser no te hace ser.
El pretender ser a veces lo que te hace es perder el tiempo. Hoy, mañana yo tengo un evento especial en mi vida donde hay una persona que me está sometiendo a la justicia. Y por difamación e injuria, en mi vida yo he difamado o he injuriado a nadie. Y me toca defenderme y que mis abogados me defiendan. Pero en ese contexto, y sin yo querer dar pautas, porque lo más importante aquí es esperar la oportunidad de hablar lo que se debe hablar. En este proceso, siempre he dicho que uno tiene que ser la locomotora de su vida. Uno nunca puede pretender ser vagón. Tú puedes ser un vagón, dejarte llevar, pero debes siempre tener el control de tu vida, saber quién tú eres y ser coherente. Las luchas, las actitudes en la vida tienen que ser coherentes. No pueden ser de pusilánime. El hombre o la mujer que quiera que le respeten. Primero tienen que ser buena persona. Segundo, tienen que ser coherentes. Y tienen que tener valor para asumir posiciones. En esta encrucijada de mi vida, no tanto encrucijada, en este momento en que yo llevo el vagón de mi historia y que tengo más de 60 años, por lo tanto, tengo la experiencia, ayudado por amigos que me han hecho controlarme, me han hecho saber de que todos los que se acercan no es por bueno, me han hecho saber qué es el gancho cuando te mandan algo que en verdad es un gancho. Me han hecho entender el poder que tiene tú saber en qué momento decir cada cosa, en qué ocasión, cuáles son las condiciones que tienen que darse para tú tomar, decir algo, exponer algo, difundir algo, tomar una posición en algo. Amigos que me han hecho entender el poder del silencio, el que todo no se dice. De hecho, tengo una amiga que un día me dijo, fui a decir algo y me dijo, no lo digas porque si tu lengua lo aprende, te puede llevar a que lo digas en otro lado. Prudencia, paciencia, tiempo, trabajo. Prudencia, paciencia, tiempo, trabajo. Y estar consciente en la vida que las cosas que te pasan, que la gente que te rodea, pueden asombrarte en temas de lealtad y pueden decepcionarte infinitamente en temas de deslealtad. Tienes que saber que el traidor existe, que el leal existe, que el desleal existe, que los mediocres existen, y tienes que aprender a perdonar a los poca cosa. Los poca cosa que necesitan que sus caras, muchas veces horribles, salgan en algún titular. La fotografía. Priorizan incluso la fotografía a una imagen porque necesitan alimentar el ego que no tienen porque son seres muy, muy pequeños. Algunos de ellos con los cuales yo nunca me he metido. Cada día para mí hoy está siendo
una aventura. Y sin querer exponer mi vida privada, les doy un consejo a todos los que me están escuchando. Abran su mente, prepárense para lo peor, asuman que la vida puede ser mejor de lo que ustedes la pueden planificar. Enfóquense. Nunca den todo el corazón. Si acaso da el 80%, pero reserva un 20%, por si en ese 20% del corazón cabe todo el 80% que traten de destruir y te tengas que refugiar en ese 20% del corazón que te dejen para desde ahí otra vez recomenzar. Siempre tengan en cuenta que hay gente que son tan poca cosa que llegan a comportarse como miserables, que se ponen incluso epítetos: el defensor de esto, el mejor en esto, o ministro de tal cosa, o secretario general de no sé qué, o director de no sé cuál. Hay una persona incluso que un día le pregunté: ¿por qué tú teniendo tanto dinero? Para que vean, no es una persona pequeña, al contrario, pero de las influencias que he tenido en la vida. Le dije: ¿por qué te dejas decretar por el presidente si a ti no te falta nada? ¿Por qué te metes en un lío de la política? Y me dijo: porque se siente bien. O sea, que ser decretado, ser tenido en cuenta por alguien que fue elegido como presidente, a él le hacía sentirse bien. Sin embargo, a mí eso no me llama la atención. Y ahí es donde hay que comprender que cada persona es un mundo. Cada persona es su historia, su contexto, su lenguaje, su religión, su familia. Y detrás de cada ser humano, incluso detrás de mí, al lado mío, tú te encuentras personas que valen todo lo que pesan, mucho más, y no han sido tomados en cuenta en la vida para nada. Y te das cuenta de otros que necesitan, dan media vida porque alguien les mencione de forma espontánea, porque nunca han conseguido por sí solos nada que les dé mérito. Tengan en cuenta que hay que ser buena persona y nunca dejen de estar preparados para entender de que quien tú creías de que eran buenas personas no son más que unos envidiosos, no son más que poca cosa, no son más que mediocres, devenidos en miserables. Por favor, Sebastián. Pausa. Sí, ayer me dieron un apagón. Mi nombre es Fernando Buitrago. Este es el programa Buitrago Vertical, que se transmite por La Buena Radio. Recuerde darle a la campanita para recibir y no olvide suscribirse. Ayer me dieron un apagón desde las 7 de la mañana y era la 1 de la mañana y todavía a las 10 de la noche fue que llegó. No, llegó a las 5 primero, media hora, y se fue.
creo que el tema de los apagones, el 25% del tema de los apagones tiene que ver con la comunicación. Vengo de un país, Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba hubo unos apagones terribles y durante un gran periodo Cuba no tuvo problemas otra vez con los apagones. Se pusieron unas plantas, no sé cómo lo resolvieron, ya yo no estaba ahí. Pero Cuba dejó de tener apagones. Otra vez cercan a Venezuela, que era el que proveía petróleo a través de convenios. Se queman unos depósitos de combustible, cercan más a Cuba y Cuba cae en una espiral que hace que el sistema eléctrico colapse completo. Ya están saliendo de ese tema, pero es un tema paulatino. Sin embargo, aquí en República Dominicana, porque uno pudiera echarle la culpa al comunismo y el comunismo en Cuba echarle la culpa al bloqueo. Bloqueo que existe. Es muy infantil decir que el bloqueo no existe cuando Cuba no se puede conectar al sistema de transferencia internacional y le está impedido a Cuba comerciar con dólares. Y el dólar es la moneda internacional, o sea, decir que Cuba no está bloqueada, ok. Y embargo es otra cosa, el embargo es otra cosa. En República Dominicana el tema de los apagones no se ha resuelto. El país estaba en manos privadas y cada vez que, en tiempos del gobierno anterior, cada vez que el gobierno se atrasaba en los pagos, porque el gobierno es el que recauda, y con eso, en teoría, le paga a los generadores privados en su mayoría. Y los precios estaban en manos de los privados, que son los generadores. Todo comienza desde la generación. Uno se queja de las EDES, pero las EDES son las que te llevan la luz a tu casa, no son los que lo generan. Las EDES es quien te cobra y quien se encarga de la distribución. Pero quien genera la electricidad no son las EDES. Entonces, uno a quien se le queja a la EDES, es de norte, no sé qué, da. Hay dos tipos de interrupciones. Disculpen. Está la interrupción que tiene que ver con la generación. Por ejemplo, hubo un problema con Punta Catalina. Punta Catalina es un esfuerzo que hizo el gobierno de Danilo Medina, un proyecto muy con muchas zonas oscuras. Seguro hizo millonario, súper millonario, 2 o 3. Y hoy genera un pasivo medioambiental porque es una planta de carbón. Que el carbón perjudica la salud del planeta. Ok. Y está creando un pasivo ambiental, unas montañas de los residuos de ese carbón, que de eso nadie habla. De eso nadie habla, pero la montaña sigue creciendo. Y es grande ya. Ok. Punta Catalina de pronto se convierte en uno de los pilares de la generación en el país, más otros esfuerzos. El gobierno actual, que ha tenido hasta ahora una pésima comunicación, no ha expuesto a tiempo las plantas que se están construyendo, que fue lo que Danilo sí hizo. Porque el tema de Punta Catalina, todos conocemos los de Punta Catalina, unos más y unos menos, porque el gobierno hablaba todo el tiempo de Punta Catalina, pero este gobierno no habla de todo lo que se está instalando.
Porque si no ha tenido comunicación gubernamental, ni el presidente ha tenido buena comunicación. Ahorita me estaba preguntando Sebastián, el máster, qué cosa era el speaker. El speaker es la gente que se sacrifica. Es la rubita esta que tiene Trump, que es la que se enfrenta a la prensa, que tiene que, es casi el presidente, o sea, tiene que dominar los temas como el presidente. Es quien da la cara, es quien coge los palos. Y Biden tenía una mulatica ella, muy chula. Aguantan palo, contestan preguntas, se la juegan. Y son como guardaespaldas, ponen primero el pecho antes que a los presidentes. El presidente de la República Dominicana no tenía salvaguarda de ningún tipo, no tenía speakers. Por ejemplo, la policía tiene un buen speaker. La policía tiene un buen speaker. Hay otros ministerios que son los mismos ministros los que tienen que ser speaker, porque parece que no tienen speaker. Y es un error. Es un error. Directores, ministros, que son ellos los que van a los medios, porque aquí todo está atado a la política. Y entonces el político que esté en un cargo cree de que tiene él que afrontar las cosas cuando no es así. Si tú tienes un buen speaker, el speaker te puede ir a representar mientras tú trabajas y diriges los ministerios. A mí se dio un apagón y da la casualidad que al otro día hay otro problema en la misma Punta Catalina por el sargazo. El sargazo invadió de forma repentina, producto de la tormenta, no se esperaba, invade y como Punta Catalina toma aguas, hay un problema con los sargazos y vuelve a tener problemas. Y vuelve el gobierno a ser deficiente en temas de comunicar cuáles eran los problemas. Pero, junto a eso, en Santo Domingo Este, tuvimos otro conflicto y fue el apagón que nos dieron ayer. El apagón que nos dieron ayer no era un problema de generación, era un problema de avería. Cuando hay un problema de generación, o te quitan la luz por la mañana o te la quitan por la noche o por la tarde, pero son horarios corridos. Las sedes nunca apagan el día entero. Cuando apagan el día entero es por falta de generación o por una avería. La avería de ayer fue muy grande. Entre las cosas que he hecho en mi vida, yo trabajé en Cuba en la industria eléctrica y sé lo complejo. A mí más que el quille anoche de no tener luz. Y como las baterías del inversor están ya para cambiar, cuando no hay luz, yo lo que hago es que apago todo y me quedo viendo televisión porque la computadora gasta más. Ayer yo nada más pensaba, ¿ustedes saben qué? En los muchachos de la sede. Porque solo el que ha trabajado en eso, sabe cuán complejo puede ser el tema. Y a mí me molesta, y tengo que decirlo, la falta de comunicación institucional en este tema. Creo que el que está dirigiendo todo el sistema eléctrico debería renunciar. Sobre todo porque es una persona que se dejó vencer por el tema mediático. Una persona mal vista en la sociedad. No voy a mencionar su nombre, no es menester. Pero a veces los funcionarios deben, por la salud presidencial, por la salud del gobierno, deberían renunciar. Y ese no renuncia ni aunque le quemen. Cuando habían apagones en Cuba y yo estaba en la industria eléctrica, estamos hablando del año 93, 92, 93.
Cuando estoy hablando de apagón, es de apagón. O sea, lo que yo pasé ayer, imagínense, cogerlo una semana. La última vez que Cuba tuvo un apagón, si mal no recuerdo, mi familia estuvo 15 días sin luz. Blackout. Y estamos hablando del país entero. Yo recuerdo, en esos años tumultuosos, yo estaba en la industria eléctrica, ahí en la avenida Salvador Allende, antigua Carlos III, en La Habana. Comenzando la avenida Reina, eso es en Centro Habana, cerca de las universidades, un lugar hermoso de La Habana. Y yo no recuerdo por qué estábamos de noche ahí. Y se apareció un hombre en ese lugar con un machete, amenazando por el apagón. Los apagones molestan. Es una de las cosas que en el mundo moderno más molesta. Y ese hombre se apareció con un machete. Lo lograron calmar y recuerdo haber sido partícipe de que llevamos el hombre a la sala de mando. Porque él decía, aquí la gente, los dirigentes tienen luz. Y el que estaba, no recuerdo quién era el que estaba ese día en la planta, cogió al hombre y lo subió. Mapa grande, con los puntos. Lo único que estaba con luz era el polo científico cubano, que fue el que saca a Cuba del hoyo, los científicos haciendo medicinas, soluciones para vender la parte farmacéutica, y la parte turística, la rampa y eso, en La Habana. El resto estaba apagado. Tú veías el mapa apagado. Y entonces el hombre hace así, mira, y el hombre dice, ¿dónde es que vive usted? Yo vivo aquí. Usted está en apagón. Pero como ve, el país entero está en apagón. Le digo, ¿usted sabe quién vive aquí? Y le señaló otro. Ahí vive mi mamá. Ahí vive mi mamá. ¿Y usted sabe quién vive aquí? Mi abuela. Y está en apagón. ¿Y usted sabe quién viene aquí? Le empezó a mencionar nombre de casa de dirigente del gobierno. Apagado. O sea, el apagón afecta a todo el mundo. Hay en República Dominicana, no en aquella época, hay gente que tiene planta, pero cuando una planta de esa se mete un día prendida, además del consumo, las plantas no son para estar todo el tiempo prendidas. Las plantas son plantas de emergencia. Y ahora hay lugares donde combinan. Yo conozco una finca de un amigo que invirtió en paneles solares. Paneles solares más plantas, tú tienes el tema resuelto. No necesitas ni la CDE. La CDE para hablarle así. Pero ayer yo, teniendo esa experiencia, yo en apagón, yo estaba pensando, ¿ustedes saben en quién? En los muchachos que a esa hora estaban tratando de reponer la avería. Y aunque parezca que no, y aunque parezca incluso un poco adulón, el otro día yo ver al presidente allí en Punta Catalina, con sus excepciones, yo ver al presidente ahí me recordó también al comandante Fidel que hacía lo mismo. Porque lo más importante de un gobierno es que el pueblo tenga comunicación, que estén comunicados. El poder de una noticia bien dada en un radito,
Lo es todo. Y el tema de la luz, cuando tú tienes ya generación, no tienes avería, pero hay déficit de generación, las EDES saben a qué hora van a pagar. O sea, sabe con cuántos megas. Tú necesitas llenar 100 y tienes 70. Tú sabes que hay un déficit de 30, por lo tanto, hay zonas donde tú vas a pagar. Apagas allí primero, luego das luz, pero apagas aquí, luego das luz, pero apagas aquí porque tienes 70, no tienes 100. ¿Saben qué es lo más importante de todo eso? Que la gente donde van a pagar, donde tengan el apagón, sepan a qué hora se va la luz. Y yo recuerdo, por supuesto, no voy a mencionar cómo hacían las cosas en Cuba ni cómo las hacen, pero allá te dicen, vas a tener apagón de tal hora a tal hora, tales barrios, tales barrios, tales barrios, tales barrios, tales barrios. Eso aquí no existe. Aquí te dan un apagón, ¡pa! Empiezas a maldecir porque tú no estabas planificado y no contabas con que te iban a dar el apagón. Estamos hablando cuando hay déficit. Porque cuando hay déficit, las EDES saben que tienen que ajustarse a las capacidades de la luz que pueden dar. Y saben que tienen que apagar. Como no hacen eso, como no hay planificación ninguna, como hay un divorcio total entre las EDES y la población, como no hay comunicación y solo te responden, en casos como ayer, yo no recuerdo a qué hora fue, que reaccionaron y dijeron, hay una avería grande, tal, pero ya yo había escrito varias veces en Twitter de este. O sea, tarde comunican de que tienen una avería. Hay un divorcio total entre las EDES y la población. Y eso yo estoy casi seguro, casi porque lo he vivido. Eso le quita la mitad de ruido al gobierno. Si tú planificas, si tú logras decir, tenemos un déficit de generación y en tal barrio, en tal zona, whatever, circunscripción 3, toda la zona de los frailes, apagón de tal hora a tal hora. Ahora, a tal hora que te dice que te van a poner la luz, ponle la luz, porque tú apagaste de otro lado. Tú apagaste de otro lado, ¿para qué? Para sobrepesar la carga. Para que dé. Quien logre hacer eso, el gobierno que logre tener comunicación, que un sistema de comunicación integrado, ¿qué es lo que hay en la isla de al lado? Que hoy tiene mucho más apagones que los que hay aquí. Sin embargo, la gente allá sabe a qué hora le van a dar el apagón y cuántas horas. Va a durar 10 horas el apagón. Ok, pero ya tú sabes. Yo recuerdo en los 90 que la gente se trasladaba. Yo vivo en Marianao, es un municipio. Y al lado hay otro que se llama La Lisa y del otro lado hay una que se llama Playa. Todo eso era Marianao. Marianao se dividió en 3. Marianao era muy grande. Y la gente, como teníamos bicicletas todos, viajábamos. Si queríamos ver un juego de pelota, viajábamos al municipio aledaño. Pero sabíamos con anticipación que en la casa de nosotros no íbamos a ver el juego. Porque el apagón estaba planificado. Cuando tú no tienes, es verdad, todo esto de la generación, Punta Catalina, lo otro, que si tantos guaques,
todo lo que tiene que ver con el engranaje de la electricidad. Pero si la gente que trabaja en eso tuvieran un sistema de comunicación que funcionara, y no estamos hablando de que de este lo tenga, no, estamos hablando de un sistema integrado, una línea de comportamiento, como eso que le dijeron al presidente de que le iban a... de que aquí estábamos en plenos apagones, a mí yéndoseme la luz a veces por sistemas que tienen que ver con la distribución, con la sede, se va y vuelve a regresar, echando a perder los equipos, y ahora con unos cables de aluminio que están poniendo, que eso no sirve, porque ese es otro de los problemas que tiene que ver con la distribución, que esos cables no sirven, y aparte hay mucha denuncia de corrupción en las redes, que yo no escuchaba antes esos líos, ¿eh? Y a nosotros nos llegan, como somos prensa, todos los días nos llega eso. Si aquí la gente que se dedica al tema de los apagones tuviera un sistema integrado que supiera comunicar por barrio, usar las redes permiten la sectorización de la distribución de la información. Sectorización. Y aparte, no dan mucho cuarto a los medios. Entonces aquí te dan un apagón y tú no sabes qué día va a haber apagón, por qué te están dando el apagón, qué tiempo va a durar el apagón, si te lo van a dar mañana, si garantizas que el chin de carne que tengas en el congelador va a sobrevivir o no. Todo eso se resuelve con comunicación. Y yo estoy seguro que la mitad de la molestia, o más de la mitad de la molestia que pasa en los barrios cuando se te va la luz, es porque no hay un buen sistema de comunicación, porque no está funcionando el engranaje EDES pueblo. Y entonces tiene el presidente que sacar el pecho. Sebastián. La política. Para mí la gente inteligente, para mí existen dos grupos de personas. Dos. Existen los que están en el inside, en la política y esto, lo que le llaman las fuerzas vivas, y el resto de la población. Para mí es muy penoso que la República Dominicana esté debatiéndose en dos temas. Uno, que si el cocote, que si el entresijo, que si el cocote y el pico y pala. La gente de la Fuerza del Pueblo, con un chisme, y entonces le dicen algo al presidente, y el presidente en la semanal le contesta, aún 3 veces expresidente, y ese 3 veces expresidente le vuelve a contestar. Y cuando quieres cambiar el dial de esa banalidad, de ese pan y circo, de esa puesta en escena de muy mal gusto, y el otro entonces, el del PLD, también en lo suyo, cuando le están condenando al hermano, se ponen a hablar de que a este gobierno le va mal.
que a mí me va mal y a ti te fue bien. Y el otro 3 veces expresidente, hablando de que el pollo está tan difícil, y el presidente diciendo te voy a llevar a la FAO, y él diciendo no, yo te voy a llevar a Moca. De verdad. Y cuando queremos salir de ahí, la casa de Alofoque. De verdad. De verdad. De verdad que esa es la República Dominicana. De verdad que quieren convertir en eso a la República Dominicana. Apagones, cocote, entresijos, pico y pala, y la casa de Alofoque. De verdad. En eso nos van a reducir a nosotros. En ese chin. ¿Cuándo van a hablar de inteligencia artificial y la repercusión en la masa laboral? ¿Cuándo van a hablar de eso? Y suerte que los autoproclamados presidenciables se casen. Entonces ahora, el otro tema es si un partido que se está cayendo a pedazos, donde todos los días le renuncian 2 o 3 del comité central, del comité político o del comité central, o exregidores o regidores, de que viene Gonzalo otra vez. Gonzalo, de verdad. Y eso es noticia. Gonzalo. Y cuando crees que todo ha pasado, entonces se vuelve una gran noticia, la rendición de cuentas de Omar. Y oigo a uno decir, nunca antes un senador, ¿de qué está hablando? Antonio Tavera ha dado sus rendiciones de cuentas varias veces, fuera de fecha, porque las rendiciones de cuentas es ley. Y la pregunta es, ¿Omar ha hecho todas sus rendiciones de cuentas? Todas. Como senador y primero como diputado, porque como diputado también tenía que hacerlas. Rafael Castillo las hizo una vez, por ejemplo, nunca más. Y de los otros diputados que yo conozco, no la han hecho, por lo menos no han convocado prensa. La mayoría de los diputados y senadores incumplen con esa ley. Y muchísimos alcaldes incumplen con esa ley. Y muchísimos funcionarios de la alcaldía, diputados, senadores y todo, no han dado sus declaraciones de bienes. Y yo oigo gente decir de que el senador Omar, primera vez que un senador, eso es falso. No es primera vez. Que tú formas una parafernaria y sí, ahora, es otra cosa. Pero no es primera vez. Una sociedad que está en extremo violenta, donde llevarse la roja ya es la costumbre. Llevarse la roja ya es la costumbre. Yo tengo grabado, porque tengo dashcam en mi carro. Yo tengo grabado que la luz se la llevan los motoristas, las jipetas, las doñas, los doñitos, los muchachos, los motoristas, las onzas. La luz se la lleva todo el mundo, las voladoras. Una sociedad que es un desorden, que necesita voluntad política de resolver los problemas. Y cuando empezamos a cambiar el dial de la prensa, protestas por apagones, un expresidente
echándole vainas a un presidente, el presidente echándole vaina a él, di que cocote y vainita, y cuando creíamos que todo estaba mal, la casa de Alofoque. Mientras el mundo avanza, hay países donde su juventud lo que está haciendo es divirtiéndose sanamente y estudiando. Hay países que sanamente se dedican a promover la cultura, el deporte, el conocimiento. Y entonces aquí estamos pensando en entresijos, en pico y pala y cocote, y en la casa de Alofoque. La política no existe. Tal parece que la oposición estuviera en coordinación con los que gobiernan para entre todos hacer un gran pan y circo, donde quien sale ganando, por supuesto, es el partido de gobierno. Porque si la oposición sigue como va, están trabajando para los que están gobernando. ¿En qué se ha convertido la política? ¿En qué? La política se ha convertido en ver si el pollo está a 100 o está a 120. En decir la gran mentira de que aquí la gente lo que está comiendo es pico y pala. Pero además, en contestarle a esas declaraciones que tal parece que son chistes de fiesta después de 4 horas de estar bebiendo y comiendo chicharrón de pollo. Por favor, Sebastián. Sebastián, vamos a preparar. Tú tienes un... No, tú tienes unos videos. Te los envié. Te los envío.